Bueno, la pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto con mucha claridad la necesidad de interacción entre profesionales. Por otra parte, la comunicación y la comunicación en salud es una de las partes nucleares de la salud pública y, desde luego, imprescindible en la prevención y en el control de las crisis sanitarias. La sociedad civil organizada, por otro lado, puede jugar siempre un papel benéfico en el buen gobierno, en la gobernanza de las sociedades. Una asociación de informadores de salud, como es ANIS, que tiene entre sus fines mejorar la formación de los profesionales y velar por la ética del periodismo en salud, pues en este caso es fundamental que tenga la contribución de expertos en salud. Más ahora que esos valores, estos fines que tiene ANIS son fundamentales en unos tiempos en que la calidad, la veracidad de la información en salud es tan importante para el buen gobierno de los problemas de salud globales. Bueno, el año 2021 es el año en que la COVID-19 nos ha demostrado que está aquí para quedarse y que tiene la capacidad de seguir dándonos sorpresas, que cada vez lo son menos, sorpresas desagradables, y que crea unos desbarajustes en el sistema de salud y en el conjunto social, ¿no? De ahí nos muestra la conveniencia, ¿no?, de que las administraciones vayan teniendo muy claras cuáles son las estrategias que va a hacer para ir transitando hacia el futuro, que no sabemos cuál es, pero deben estar preparadas para reforzar y reconfigurar, sobre todo, reimaginar cómo funciona el sistema de salud, especialmente cómo funciona también el sistema de salud pública. Y es posible que este año 21 nos ha demostrado que parecería que a veces las lecciones que hemos aprendido forzosamente no están a veces aplicándose por todas las administraciones. Un ejemplo claro es la cuestión del personal de salud pública y la cuestión del personal de primaria. Son personas que no son los que estén cansadas, es que el caso de la salud pública, los profesionales de salud pública, es una población que tiene una edad media muy alta. No se ha hecho ninguna previsión sobre cómo vamos a reconfigurar el sistema de salud pública y de dónde van a salir los profesionales, que muchos de ellos se están jubilando ahora absolutamente agotados del trabajo de estos 2 años. Bueno, hasta donde yo sé, sí se ha contado permanentemente con personas expertas en salud pública. A mí me consta que personas de las más capacitadas han estado cerca de las administraciones. Ahora bien, no ha pasado eso en todas las administraciones. Hay algunas que han hecho algún tipo de comité que ha sido más para decir que estaba que estar continuamente en contacto. Y algunas administraciones han enriquecido los expertos de salud pública llamando, pidiendo el favor de que participaran expertos de otras muchas áreas. Al fin y al cabo, los problemas de salud pública es un problema que no solo tiene que ver con la política de salud y la respuesta a salud, sino, como muy bien sabemos, con la respuesta de casi todo el conjunto de la sociedad. Y por eso ha habido administraciones que sí que han trufado los comités de expertos con gente procedente de diversos ámbitos, como la comunicación, la economía, la geografía, las matemáticas, es decir, todos aquellos que pudieran aportar soluciones de un tipo u otro a este reto al que nos hemos enfrentado. Bueno, cuando hablamos de equidad, la equidad tiene distintas perspectivas. Una es que una sociedad cada vez más desigual tiene unos problemas graves de salud. La desigualdad afecta a la salud, la desigualdad enferma. Eso por una parte. Por otra, es cierto que las comunidades autónomas han tenido una variación amplia en las respuestas. Y esto, sin duda, repercute en la equidad sanitaria. Y en la equidad sanitaria no solo en el acceso o no
a los servicios de salud, que sí, sino también incluso en la provisión de servicios o en la provisión de bienes para poder hacer la prevención, para poder evitar la transmisión, etc. La Ley General de Salud Pública de 2011 establece que todas las acciones de salud pública, de todas las políticas de salud, deben tener incorporado el principio de equidad. Y esto significa que si tú tienes que hacer la prevención de COVID, por ejemplo, tienes que facilitar mascarillas a las personas que no se las pueden comprar. Que si tienes personas que pierden su trabajo porque no van, porque tienen situación irregular, lo tienes que tener en cuenta en tus políticas. Y esto ha faltado en general, pero en algunos sitios ha faltado más que en otros. Bueno, las ha desvelado en España y en prácticamente todos los sitios, porque ante los sitios donde tenían unas, digamos, más sólidas estructuras de salud pública, se han visto en la necesidad de pensar que tienen que reimaginar, rediseñar cómo será la salud pública. Es una cuestión secular el desprecio por la salud pública en general, solo que hay países que tienen estructuras mejores. En nuestro caso, en España, la proporción que se dedica a inversión en salud pública es ridícula. La ganancia en salud ha estado poco en la agenda política del gobierno, pero también ha estado poco en la agenda pública, en la esfera pública está poco presente. Ahora, desde luego, lo está mucho más. Aún así, no sé si se va a tener en cuenta, porque ya tuvimos una pandemia que fue de un calibre, de una magnitud mucho menor, como la pandemia de gripe A, y ahí se dio cuenta y muchos reconocieron que había que reforzar la salud pública, y de hecho recuerdo que el Ministerio de Economía, siempre tan reticente a cuestiones que tienen efectos a largo plazo, aunque sean muy benéficos, que reconocía la necesidad y nos daba personal al Ministerio. Y sin embargo, después esto se diluye, ¿no? En la Ley de Salud Pública cambió el gobierno, es lo cierto, vino otro gobierno, el Partido Conservador, y la salud pública siguió despreciada. Es más, la Ley General de Salud Pública y la Ley de Nutrición, por ejemplo, que también es como una ley de salud pública, se incumplieron de forma palmaria en todo ese tiempo, ¿no? Es decir, que estábamos ya en una situación mala y desde luego la pandemia ha puesto en evidencia pues muchos de los problemas que hay. Ha habido comunidades autónomas, y me consta, que seguían con una hoja de Excel para apuntar los casos en la época en la que estamos. Es decir, que hemos tenido a veces, en algún momento, sistemas decimonónicos para enfrentarnos a una de la peor crisis que hemos vivido de salud pública en toda nuestra historia. Sin duda, porque hubiesen hecho más eficiente la respuesta, hubiese impedido la dispersión de esfuerzos, hubiese homogeneizado y elegido las mejores actuaciones en cada momento y hubiese atenuado las primeras embestidas de la pandemia. Y seguramente hubiese sido mucho mejor para predecir lo que iba a pasar y para tener dispuestos la reacción en el primer momento en que nos planteamos los problemas graves. Lo digo porque la salud pública, una de las cosas que hace es hacer planes de preparación y respuestas y tenerlos absolutamente engrasados. En algún momento se han hecho planes de preparación y respuesta pues, para enfermedades, por ejemplo, hemorrágicas, y se han hecho incluso con la colaboración del Ejército, de Protección Civil, etcétera, en costas. Es decir, que se hacen. Lo que pasa es que ahora llevamos tantos años, después de la crisis, etcétera, que la salud pública fue una de las primeras que pierde. Y no teníamos un plan de preparación y respuesta para crisis sanitarias, a pesar de que también estaba previsto en la Ley General de Salud Pública. Por tanto, sí, el disponer de una buena organización de salud pública facilita mucho la gestión. Valorar fenomenal. Lo que pasa, estaba prevista en la Ley General de Salud Pública de 2011. En ese momento, el diseño que hicimos desde la Dirección General de Salud Pública del Ministerio era un diseño mucho más ambicioso del que después salió en la ley, porque la ley pasó por distintos filtros y fue cepillada en lenguaje, digamos, cutre parlamentario, que es muy conocido,
y fue reducida. Ahora, en este momento, el gobierno ha tomado una decisión que es positiva, que es crearla por medio de una ley. Cuando se crea por medio de una ley, quiere decir que le da mucha potencialidad para reorganizar los recursos que tenemos de salud pública. SESPAS, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, ha hecho un informe amplio dando sugerencias para ayudar en el debate de cómo debe ser esa agencia de salud pública. Ahí no jugamos mucho de futuro. Si tenemos una agencia de salud pública hecha en red, contando con todas las comunidades autónomas, es decir, con todas las capacidades de todo el territorio. Si hacemos una agencia de salud pública que cuente con las distintas esferas públicas que contribuyen a la salud, por ejemplo, comunicación. Si hacemos una agencia que trabe de forma eficiente a toda la capacidad de experiencia, capacidad de respuesta que tiene el país, el conjunto de España, seguramente vamos a estar preparados para los retos sanitarios que sin duda vamos a tener en este siglo. Hay una oportunidad para hacerlo bien, esperemos que sea así y desde luego tenemos que contribuir con la crítica constructiva desde todos lados, desde la ANIS, desde la Sociedad Española de Salud Pública, desde la población, para conseguir que esta agencia tenga una configuración que realmente permita afrontar con visos, con verosimilitud de que se haga bien el futuro de la salud. La comunicación es una de las partes fundamentales en la salud pública. Por ejemplo, cuando se preparaba la ley de prevención del tabaquismo pasivo en el año que finalmente se promulgó a principios de 2011, las expectativas que tenga la población y la influencia que tienen los medios de comunicación es clave. Cuando es deseable socialmente y los individuos desean algo también, es mucho más fácil legislar, hay menos agentes en contra, ¿no? La comunicación es desde luego clave. Por tanto, los objetivos de salud pública se consiguen de una forma que es inseparable de la comunicación. Ahora bien, lo que estamos asistiendo es a un panorama preocupante, porque hemos visto servicios de salud públicos, pero sobre todo privados, pero ambos. A veces contribuyendo a la desinformación, con poca calidad, con poco cuidado a la presentación de información sobre salud. Es una forma de presentarla a veces que llama la atención, como si fuera una balanza, aquí hay una voz, aquí hay otra, como si las dos fueran válidas y sin entrar a informar realmente de las cuestiones. Eso nos preocupa desde la salud pública. Por eso también la Agencia Estatal de Salud Pública es importante, porque es bueno que haya una voz acreditada, una voz reconocida en cuestiones de salud. Sin duda, es imprescindible trabajar conjuntamente. Es una de las cosas fundamentales. Cuando hablamos de la calidad de los productos de consumo, de si hay que comer carne o no, cuando hablamos del nivel de pesticidas que hay, cuando hablamos de cuáles son los retos de cambio climático, cómo nos afecta el que se esté destrozando la selva amazónica para producir alimentos para ganado y qué repercusión va a tener en nuevas enfermedades esa pérdida de biodiversidad. Hay cuestiones que son algunas complejas y que necesitan que esté muy entreverada la producción científica en salud pública, las recomendaciones en salud pública con la comunicación. Solo con una comunicación de calidad podemos afrontar los retos de salud que tenemos, que son y serán de una magnitud extraordinaria. Uy, no lo sé. Ya quisiera saber lo que nos espera. Les puedo decir lo que me gustaría, ¿no? Que esa anticipación que deberíamos haber tenido la sigamos teniendo para preparar estratégicamente esa transición a un futuro que todavía no sabemos cómo es, pero tenemos algunas ideas de cómo será. Debemos estar preparados, como se dice, para cualquier sorpresa desagradable, pero trabajar pensando que van a ir bien las cosas, pero aún así esa planificación, esa anticipación, ese refuerzo de la salud pública me gustaría verlo.
Lo verosímil es que poco a poco el virus se vaya adaptando a nosotros y viceversa, ¿no? Eso sería lo verosímil, pero nos ha dado demasiadas sorpresas, como he dicho antes, esta enfermedad, como para no estar preparados también para cualquier contingencia. Así que no sé lo que podemos esperar, lo que sí tenemos que hacer es trabajar intensamente para que ese futuro sea más parecido al que deseamos.